Pues si no tienen inconveniente, mi querido Luis, empezamos. Yo quisiera, sobre todo, pues en atención a nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy, que nuestra comisión se viste de gala con manteles largos, porque en realidad, pues es una oportunidad inusitada que una autoridad de tan alto nivel como es el señor magistrado presidente de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues haya tenido la generosidad de pues compartirnos su experiencia, sus conocimientos, de tal manera que les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muchísimas gracias a todos los que amablemente se están conectando a esta sesión. Gracias por acudir a nuestro llamado y sobre todo para que aprovechemos al máximo la presencia, el conocimiento y sobre todo, repito, la generosa participación de nuestro querido invitado, el señor magistrado don Julio Sabines Chesterkin. Quisiera, en el contexto del título que le pusimos a esta ponencia del señor magistrado, el derecho administrativo sancionador en el combate contra la corrupción. Quiero decirles en una muy sintética reseña curricular, el señor magistrado es oriundo de Tuxtla Gutiérrez, licenciado en Derecho y licenciado en Gestión y Administración Pública, maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales. Actualmente es doctorante en Derecho. Él es articulista, conferencista y analista en temas de anticorrupción, procuración de justicia, pacificación, seguridad nacional, prevención del delito y administración pública, entre otros. Y desde luego, pues ha compartido su gran experiencia como docente en distintas instituciones académicas. En el gobierno federal, pues ha desempeñado importantes cargos, como secretario técnico del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, el director general adjunto de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, coordinador de giras del secretario de la Reforma Agraria y asesor del señor secretario de Gobernación. Asimismo, en el Poder Legislativo, pues ha sido diputado suplente de la 60ª legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, asesor de la Comisión de Defensa Nacional de la misma legislatura y asesor para la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas en la Cámara de Senadores en la 58ª legislatura. Yo quisiera, sin mayor preámbulo, darle la más cordial bienvenida al señor magistrado don Julio Sabines. Julio, muchísimas gracias por acudir con nosotros a la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Estamos ávidos de escucharte y, por supuesto, como lo hemos platicado con antelación y lo reitero, es una plática entre amigos, entre colegas, y pues yo quisiera que en la forma más cordial, y total y absolutamente libre puedas expresarnos tus ideas alrededor de este tema tan interesante, tan actual y sobre todo trascendente para la abogacía. Bienvenido, Julio, y es tuyo el foro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero expresar que es un gusto estar aquí con ustedes, agradecer a la dirección de la Barra, también en particular a Sergio Guacuja y a la Comisión Anticorrupción de esta Barra Mexicana Colegio de Abogados, y pues agradecerles a todos ustedes que tuvieron y destinan un momento de su valioso tiempo a acompañarme en esta plática que vamos a tener en este momento. Quiero pedirles que tengan toda la confianza y tranquilidad de hacer preguntas en el momento que lo consideren oportuno. Creo que muchas veces la interacción en el momento en el que se está tratando el tema de interés es mejor que cuando se queda para el final, porque a lo mejor se pierde un poco el contexto de la duda o de cuando surge esta probable cuestionamiento o reflexión. Entonces, aquí tengo el chat y con mucho gusto, si además
con la moderación de Sergio, ¿alguno de ustedes gusta hacer alguna reflexión o comentario al momento que vayamos dando esta charla? Siéntanse con la libertad de hacerlo. Y bueno, pues les reitero mi agradecimiento por la invitación, y es un placer estar aquí con ustedes. Vengo a título personal, también tengo la fortuna de ser responsable, presidente ahorita en este momento de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que, como ustedes saben, es una sección que fue diseñada, pensada, ideada para los fines de la impartición de justicia en materia de responsabilidades administrativas graves en el contexto de las importantes reformas constitucionales que se hicieron en 2015 y las que siguieron en 2016, y la entrada en vigor, pues, de este diseño tan importante que es el Sistema Nacional Anticorrupción, y en el marco jurídico que nos toca a nosotros, en específico, pues de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es el ordenamiento jurídico que regula nuestro funcionamiento, bueno, el funcionamiento procesal que llevamos aquí en la materia nosotros, específicamente, claro, sin dejar de lado todo el marco normativo jurídico mexicano, convenios internacionales de tutela de los derechos humanos y convencionalidad que rigen la impartición de justicia y en general el actuar de la función pública de los funcionarios mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo anterior, nosotros tenemos este planteamiento de cuál fue en primera instancia la visión sobre la cual se pensó de la necesidad de reformar la forma en que el Estado mexicano se relacionaba con respecto a las conductas de los servidores públicos, y cómo además se pensó en la necesidad de hacer un sistema nacional anticorrupción. ¿Por qué? Porque uno de los grandes elementos que tomamos en consideración es que la corrupción es uno de los grandes males que aquejan a México, y no solo en un tipo de ordenamiento de responsabilidad jurídica como son los órdenes constitucionales. Me refiero no solo en el ámbito federal, sino en los demás órdenes de gobierno, como son los ámbitos estatal y municipal, en el que se ha pensado en la importancia de ir avanzando en cuanto a la homologación de criterios, en cuanto a la homologación de oportunidades que tenemos con respecto al combate a la corrupción, como esta gran preocupación que tenemos los mexicanos en su conjunto. Quiero citar, porque bueno, el tema de esta plática particularmente está relacionado con el derecho administrativo sancionador y su relación con el combate a la corrupción. Dice, y cito textual al magistrado Alejandro Gándara, que el procedimiento de responsabilidad administrativa equivale al juicio acusatorio del Estado contra los servidores públicos y los particulares que incumplan con sus obligaciones establecidas en la ley. Entonces, esto es un pequeño mensaje sobre el cual cito yo al magistrado Gándara, porque en efecto la reflexión, primero que nada, es de pensar cuáles son los ámbitos de competencia, de tutela de los procedimientos de responsabilidad administrativa o del derecho administrativo sancionado. Y cómo está pensado o cómo se vislumbró que se conforma, que existe el derecho administrativo sancionador y su relación con el resto de los sistemas de especialidad en cuanto a derecho.
Ahora, ¿qué tutela el derecho administrativo sancionador y en qué lo distingue de otros tipos de especialidad jurídica, y por qué no contraviene su relación con esos otros tipos de relación jurídica que hay? Porque el derecho administrativo sancionador tutela específicamente la función del Estado. A diferencia, por ejemplo, del derecho penal, que tutela distintos bienes jurídicos de la colectividad o del individuo, como pueden ser el derecho a la libertad, a la vida, al patrimonio, etcétera. El derecho administrativo sancionador tutela específicamente y protege la función del Estado. Y esto es de la mayor de las importancias porque es la principal razón por la cual se pueden llevar dos procedimientos concomitantes en relación a conductas que pudieran ser de responsabilidad o que pudieran encontrarse tipificadas. Por esta razón, debemos de tener claro que no contraviene una con la otra, y existe ya pues los criterios jurisprudenciales de la Corte y la definición en sí de nuestro sistema de que los dos son armónicos entre sí y que las conductas administrativas los tipos de faltas que se tutelan pueden funcionar de forma armónica el uno con el otro, porque es un argumento frecuente de parte de los justiciables y que nosotros vemos aquí y analizamos de manera común o frecuente, perdón, pues en los recursos que interponen las partes, en el sentido de que se violan principios jurídicos porque se siguen dos procedimientos o se juzga dos veces por la misma conducta. Y esto es importante distinguirlo porque en realidad no sucede así, ¿no? O sea, al ser dos elementos tutelados diferentes, el del derecho penal con el del derecho administrativo, reflexionamos que no existe la contradicción en que se responsabilice a quienes resulten en una sentencia firme como responsables de una conducta, se pueda ir por las dos vías. Y también es importante mencionarlo porque las autoridades investigadoras pueden y deben, cuando coinciden los casos, proceder por las dos vías. Existen elementos en los que una conducta específica puede acreditarse en las dos vías, tanto por la vía del derecho administrativo sancionador como por la vía del derecho penal. Hay conductas que coinciden, no son todas, es importante también señalarlo. Hay conductas que no necesariamente representan un tipo en el derecho penal, pero que sí lo son en el derecho administrativo sancionador, específicamente en cuanto respecta al cumplimiento de las obligaciones en las que se puede actuar con irresponsabilidad, con dolo, pero no necesariamente en la comisión de un delito. Sin embargo, no deja, en un escenario, no deja de ser una responsabilidad administrativa cuando hablamos de ciertas circunstancias. Dicho lo anterior, regreso a cómo se diseñó, cómo se pensó que el sistema nacional anticorrupción debiera de tener mayores herramientas para ir construyendo esta tutela o esta protección al funcionamiento del Estado. Y por otro lado, cómo pues, se incluyó a las partes, o así que como se dice comúnmente, las patas de la mesa que sostienen en general pues, el sistema anticorrupción, quiénes son, ¿no? Y hubo elementos que son de mucha importancia, porque además de quienes tradicionalmente han tenido la responsabilidad de actuar conforme a estos elementos, como son, por ejemplo, pues la función jurisdiccional de los órganos, sea tanto, perdón, del Poder Judicial como del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
la función de investigación de los órganos de control interno y control externo, perdón, como lo son la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, como lo es la recientemente creada Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como lo es el derecho a la transparencia a través de las resoluciones de transparencia, y como lo es el Comité de Participación Ciudadana. Y quería yo hacer un énfasis particular en esto, porque es importante que reflexionemos sobre cómo se incluyó por primera vez formalmente en un sistema jurídico la participación ciudadana en este sentido, en el combate a la corrupción. ¿Y por qué creo yo que esto es de la mayor de las importancias y vale la pena hacer un énfasis especial? Pues porque el vínculo con las mejores prácticas se da a través del Consejo del Comité de Participación Ciudadana. A ver, las partes que integramos el Sistema Nacional Anticorrupción, me refiero, integramos al tribunal, en específico, el tribunal está representado por su presidente, el magistrado Rafael Ansúrez en este momento, pero integramos como tribunal y la función que nos corresponde a nosotros. Me refiero yo a la importancia porque yo distingo, digamos, dos definiciones, si me permiten el atrevimiento. Uno es la coordinación. La coordinación está muy claramente establecida en las facultades y las atribuciones de cada instancia. Entonces, cada instancia en materia de coordinación sabe qué tiene que hacer, qué no puede hacer, hasta dónde le compete, hasta dónde acaba la competencia de uno y empieza la competencia del otro. Pero hay un aspecto que es a lo mejor un poco de carácter más subjetivo, que es el de la colaboración. Una es la coordinación y la otra es la colaboración. Y la colaboración implica a lo mejor cuestiones que pueden ser más allá, sin por supuesto transgredir los principios jurídicos, los límites de las atribuciones que tiene cada quien, pero en el marco del sistema, la coordinación sobre cómo se establece un diálogo entre las instancias para cumplir mejor con la responsabilidad que tiene cada quien. Entonces aquí me parece esto una cosa importante que señalar. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, el Comité de Participación Ciudadana es el gran vehículo de la coordinación, es el gran vehículo de la facilitación de mejores prácticas, de mejores conceptos y de vinculación con el resto de la sociedad. Y esto es en el ámbito importante, en el ámbito académico, esto es en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, esto es en el ámbito de las asociaciones civiles, esto es en distintos ámbitos en la que la sociedad se representa, es en el ámbito de la responsabilidad, por ejemplo, la relación que puede existir con los pesos y contrapesos que existen en la sociedad. Y es que esto es de la mayor de las importancias de señalar. Me refiero, por ejemplo, al ejercicio de la función periodística, me refiero a diferentes instancias en donde la sociedad empieza a cobrar un papel muy importante. ¿Y qué es lo que hay, como en mi forma de verlo, de la mayor trascendencia? Es que un sistema democrático responsable basa su funcionamiento en pesos y contrapesos, en rendición de cuentas y como contrapeso en el análisis, en el estudio, en el enfoque de esa rendición de cuentas de parte de la sociedad o de parte de observadores imparciales, por llamarlo así. Entonces, la naturaleza de un sistema democrático es la rendición de cuentas, pero son los pesos y son contrapesos, son los balances que existen entre el ejercicio del poder político y de las atribuciones que el Estado le confiere a quienes tienen la responsabilidad de autoridad pública, ¿no? De autoridad. Entonces, el Comité de Participación Ciudadana se incorpora
al Sistema Nacional Anticorrupción como el gran vaso comunicador de estas mejores prácticas, de la voz de la sociedad para poder hacer una rendición de cuentas y sobre todo de formular pesos y contrapesos. Y por eso yo decía esa palabra en particular en el ámbito de la colaboración. Porque aunque las instituciones que integramos el sistema tenemos muy claras, muy delimitadas nuestras competencias, qué nos es permitido, hasta dónde y qué no, es importante siempre que cualquier servidor público, desde mi punto de vista, siempre esté atento a los cuestionamientos, a los reclamos, a las sugerencias, a las prácticas que provengan de las instituciones de contrapesos, que en este caso pues es la sociedad como imparcial, como interesado en que funcione el Estado que la representa, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción y a las nuevas prácticas que se pensaron con el nacimiento de este derecho administrativo sancionador, que a ver, digo, es un renacimiento porque, por supuesto, siempre, pues desde hace muchos años, la función del Estado ha sido regulada a través de los mecanismos contenciosos administrativos. Siempre han habido medios de corresponsabilidad, pero en este punto pues surgió el derecho administrativo sancionador como una nueva forma, o resurgió, digamos, en una nueva expresión con este nuevo marco jurídico, que, entre otras cosas, dejó de ser solo competencia federal y se magnificó hacia el ámbito de una ley general, y esto hace que sea pues, de una observancia mayor para los órdenes distintos de gobierno, para tratar, ¿no? Como les decía, de homogeneizar sin violar la autonomía de las entidades, ni mucho menos, pero las mejores prácticas de rendición de cuentas, de responsabilidad administrativa, ¿no? En realidad, para tutelar la función del Estado en sus diferentes órdenes de gobierno. Esta es la primera visión de lo que se planteó con este Sistema Nacional Anticorrupción. Otra cosa que me parece a mí muy importante es que con el nacimiento de este, o renacimiento, si me permiten la expresión de carácter personal, una interpretación propia, de este nuevo derecho administrativo sancionador o derecho disciplinario, también se hizo una innovación muy importante, que es la de la participación desde la investigación de las partes que en este caso pudieran ser las partes denunciantes y también de las partes denunciadas, cosa que no sucedía antes, hasta el momento del proceso ya de responsabilidad, pero no en la fase de investigación. Y también en el proceso de responsabilidad no se les otorgaba el papel que deben de tener a los terceros denunciantes. Entonces aquí también tenemos un factor, un elemento muy relevante, que es el que por primera vez se corresponsabiliza, si me permiten, a los denunciantes para poder ser parte de su denuncia. Y esto facilita o es un mecanismo que debiera facilitar la participación de la sociedad, que es pues el observador permanente de la conducta de sus funcionarios y de sus autoridades. Entonces, se otorgaron más mecanismos. Uno de los grandes problemas históricos que todos conocemos en México es que no existen, o más bien prevalecía una desconfianza sobre cuando un servidor, un ciudadano denuncia a un servidor público, en el sentido de que pues fuera el servidor público juzgado por sus congéneres, me refiero, por sus mismas autoridades públicas. Entonces, esto prevalecía en muchas de las investigaciones de responsabilidad administrativa, en la que la función pública o los propios órganos, digamos, como autoridad,
eran quienes en su momento investigaban y juzgaban y jugaban un papel en el que además el denunciante no podía participar con el interés legítimo que tienen como denunciantes en la aportación de pruebas, sino que la autoridad investigadora era alejada, solo recibía la denuncia, se allegaba, pero toda la responsabilidad recaía sobre de ella y sobre de su acusación ante el órgano jurisdiccional que revisara la responsabilidad, o en los casos donde la misma Secretaría de la Función Pública era quien se pronunciaba con respecto de las responsabilidades. Entonces, ¿qué sucede ahora? Y a mí me parece muy importante, pues, la herramienta de denuncia y el derecho a conocer y de ser parte del proceso. Esto me parece a mí que es muy relevante porque, en verdad, hablando de pesos y contrapesos y de la participación que debe de tener la ciudadanía también en la búsqueda de un gobierno más responsable, más enfocado a sus funciones, pues también se les dio la oportunidad de tener este papel que antes no tenían. Entonces esto es muy importante. Ahora, sobre el derecho administrativo, ¿qué pudiéramos o cómo pudiéramos definir en general el derecho administrativo sancionador? Bueno, pues como el ordenamiento jurídico que presupone una conducta tipificada que transgrede elementos específicos de la función pública, como lo son la legalidad, la honradez, la imparcialidad, la lealtad y la eficiencia en el servicio público. Y que además tiene como una característica específica que se lleva a manera de juicio y procura permanentemente la correcta actuación en el marco del servicio público. Y por eso les decía yo que tutela el funcionamiento del Estado, como pues todos sabemos, el contrato social, pues lo que la sociedad confiere, la autoridad que la sociedad confiere al Estado, pues representa el mayor de los votos de confianza, vamos, que integran para podernos integrar en un marco de una sociedad democrática, armónica, etcétera. Entonces, creo que esta definición pues es importante porque regula o nos orienta sobre cuáles son las características específicas que tutela o que protege el derecho administrativo sancionador. Pero también a veces se avanza y a veces no necesariamente se avanza. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, a mi juicio personal, se volvió mucho más específica cuando los temas en específico que se tutelan son de una diversidad de características, y me refiero a las conductas típicas, tienen una diversidad de características muy específicas. Entonces, sin lugar a dudas, cuando hablamos de corrupción, existen conductas con una ausencia de tipo, porque debieran prevalecer los tipos más específicos. Y, por ejemplo, con la antigua Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, existía una definición un poco más general de las conductas típicas, de algunas conductas típicas que nos permitían un marco de aproximación hacia el acto específico, más genérico, pero también que dotaba de mayores herramientas a lo que tenemos ahora con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que por supuesto mejoró muchas cosas, pero que en algunas todavía tiene espacio para mejorar, y más adelante hablaré de varias reflexiones que tengo con respecto, pero sobre el hecho de que cuando se habla de responsabilidades administrativas, y en específico, si hablamos de corrupción, pues hay una variedad de conductas que son difíciles de describir exactamente, o si me lo permiten, pues de empatar específicamente con algún tipo. Porque
pues hoy hay una playa de formas de conducirse con respecto a lo que puede ser corrupción. Bueno, también quiero aclarar que no todos los tipos necesariamente tienen que ser de corrupción, hay otro tipo de responsabilidades, pero en sí, todas sí inciden en la función del Estado, ¿no? O sea, entonces, creo que existe en este sentido, pues un espacio para reflexión. Otra cosa es que en nuestro nuevo ordenamiento, esa Ley General de Responsabilidades Administrativas y en los demás ordenamientos que regulan estas, el derecho disciplinario se enfocó en regular específicamente la conducta de los servidores públicos y de los particulares en su relación con el Estado y con la función pública. Y existen otros sistemas jurídicos, algunos países europeos, donde se va un paso más allá y se regula también algunas áreas de interés público, donde el propio derecho administrativo sancionador, perdón, regula profesiones específicas o áreas específicas de interés público en las que en el tercer piso. Sí. En las que también pues hay este espacio de mejora. Y creo que este es otro punto que para nosotros es válido reflexionar, porque la responsabilidad administrativa no debiera ser únicamente la que es la de los servidores públicos y los particulares en su relación, sino, en mi opinión, un paso más allá en el sentido de también de la regulación de áreas que son de interés específico. Y pues me refiero a algunas en particular, como lo son, por ejemplo, la aeronáutica, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad pública de un piloto o de un servicio aeronáutico que va más allá del ámbito solo de su espacio de competencia en el derecho civil mercantil o en el derecho, sino que también pudiera ser de interés del propio derecho administrativo sancionador. También existen mecanismos de pesos y contrapesos en el ejercicio, por ejemplo, de la medicina o de algunas otras actividades donde la sociedad confiere un espacio de confianza pública avalado por el Estado, avalado por licencias, por reconocimiento del Estado a este tipo de conductas, de actividades profesionales que no necesariamente están reguladas, en nuestro caso, en el caso mexicano, por el derecho administrativo sancionador. Estas actividades profesionales pues también son de interés público. Alguna vez leí una reflexión que hacía, y por eso hace un segundo cité el caso de la aeronáutica y del piloto, porque pues cuando nosotros nos subimos a un avión, esta reflexión la hizo alguien más, no es propia, pero la traigo a la mesa y la hago propia, porque decía, pues no nos sentamos a suponer que el piloto pudiera no estar capacitado a la mayor de las habilidades, no vamos a revisar la licencia del piloto para pilotear la aeronave, no vamos a poner en cuestión la responsabilidad social que tiene la empresa de aeronáutica para tener a la aeronave en la mejor de sus condiciones, sino que simplemente la sociedad les dota de un elemento de confianza, de fe pública, avalado por también las licencias que otorga, claro, el Estado para certificar ese tipo de actividades profesionales. Pero bueno, a mí me parece como un ejemplo, por ejemplo, Alemania, el sistema alemán es uno de estos donde el derecho administrativo sancionador o disciplinario tiene influencia más allá de la relación solo de los servidores públicos, sino también con la de actividades profesionales que gozan de una fe social importante. Entonces, bueno, esto lo quise mencionar porque me parece
importante como para la parte de la reflexión en respecto al derecho administrativo. Ahora, podemos también pensar que esta nueva concepción de Sistema Nacional Anticorrupción y de reglas de derecho administrativo sancionador pueden aproximarse desde dos enfoques, el del enfoque de la prevención y el del enfoque de la represión, de la sanción. Y es muy importante porque cuando nosotros nos planteamos qué hacemos como sociedad para promover mejores prácticas públicas y por supuesto, pues para, como les mencionaba, la rendición de cuentas y de los pesos y contrapesos por parte de los particulares, estos dos enfoques son muy importantes. Y entonces nos preguntamos cómo hemos avanzado como sociedad, como Estado mexicano en estos dos ámbitos, ¿no? ¿Qué hemos hecho para fortalecer el enfoque preventivo y qué hemos hecho para fortalecer el enfoque de represión, de sanción en el marco del combate a la corrupción? Y creo que en los dos ámbitos se ha avanzado muy favorablemente. O sea, creo que por lo menos, si no quisiera equivocarme en mi comentario, pero por lo menos creo que en el ámbito federal el Estado mexicano ha avanzado muchísimo en materia de prevención, de corrupción y de aspectos de enfoque preventivo. Creo que los ámbitos locales, el ámbito estatal o municipal todavía tienen mucho camino por delante para mejorar en materia de prevención, de conductas alejadas de la responsabilidad, pero sin duda en los ámbitos federales creo que hemos avanzado mucho como Estado y simplemente decirlo, creo que es una de las mejores políticas, ¿no? Sin lugar a dudas, la de la prevención. Y cuando la prevención no funciona, pues hemos fortalecido también los aspectos de represión a través de cómo se le dotó de nuevas herramientas. Y hablo específicamente, por ejemplo, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cómo se hizo la creación de la tercera sección, de una sección de la Sala Superior del Tribunal especializada con una competencia específica en materia de responsabilidades administrativas. Y cómo también se buscó que esto transitara hacia otros ámbitos, por supuesto, en la materia general, para que se hicieran sistemas anticorrupción locales y cómo estos sistemas anticorrupción locales permitían que también existan los mecanismos de pesos y contrapesos, de rendición de cuentas y de responsabilidades jurisdiccionales imparciales en el ámbito local también. Entonces, esto me parece también algo que vale la pena, que vale la pena mencionar porque se ha avanzado por los dos ámbitos. Existe esta noción muy generalizada de que en el gobierno prevalece la corrupción y yo he tenido la impresión y he defendido públicamente que todos los días el servicio público o en el marco del servicio público se realizan cientos de miles de procesos distintos llevados a cabo por cientos de miles de funcionarios públicos responsables. Y la verdad es que sugerir que la corrupción o que las conductas alejadas de los marcos normativos son la regla y prevalecen, creo que es un poco injusto para el balance general que se hace sobre este número tan extenso de procedimientos públicos y de servidores públicos que llevan esta función pública en el que se actúa en el marco de las normas. O sea, que esto es importante. No quiero que por ningún momento esto suene a que se canta victoria o que suene a que no existe la corrupción, porque ahí está en la percepción, ahí está a la vista de todos, pero también hay que ser cuidadosos como generalizamos cuando hablamos de estos temas. ¿Por qué? Porque claramente no necesariamente es la conducta generalizada. Y yo sí todos los días
hago un reconocimiento de carácter personal a cientos de miles de servidores públicos que en los ámbitos de sus funciones actúan todos los días con responsabilidad en el marco de la ley, y es importante, y que llevan cientos de miles de procesos todos los días públicos de responsabilidad, me refiero a procesos administrativos, y que se hacen con toda responsabilidad. Y hablaba esto en el sentido, como decía, de la prevención, y que se ha avanzado mucho en el enfoque preventivo y también en el enfoque de represión, porque la creación de estos sistemas locales y, por supuesto, el Sistema Nacional Anticorrupción dio el marco también a más herramientas para el control que existe en el enfoque de la responsabilidad administrativa. ¿Y por qué lo digo así? Porque se dotó de más herramientas a muchas de las instancias que participamos en el combate a la corrupción. Y digo, hace rato citaba las atribuciones que tenemos cada uno de los integrantes, pensando en que pues nosotros, los órganos jurisdiccionales, pues actuamos con imparcialidad, nos debemos de conducir siempre en el marco de nuestras atribuciones, pero que no nos compete la investigación propiamente, sino la gran responsabilidad, y lo quiero señalar aquí, que tienen los órganos encargados del control. Y esto es el control interno por una parte y el control externo por otra parte. Y hablo de la relevancia de estos dos ámbitos, de control interno y de control externo, porque el control interno, bueno, se da, como sabemos, en los órganos internos de control de cada dependencia, que vigilan el funcionamiento de la dependencia y están atentos a las denuncias de los ciudadanos, y por otra parte, de los órganos externos de control, como son las auditorías, los sistemas de auditorías, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, y las auditorías estatales, en las que también se ejerce el control externo y la revisión externa de los procesos y del ejercicio del gasto. Entonces, esto es muy importante porque un elemento nuevo que existe, que se propició a través de las reformas del 2015, tiene que ver específicamente con el Sistema Nacional de Fiscalización, también, donde se propuso homogeneizar, homologar los mecanismos de fiscalización, y esto es relevantísimo para el ejercicio de la función pública, porque sin lugar a dudas ha sido históricamente muy complicado para la evaluación del cumplimiento de metas, del ejercicio correcto de los recursos públicos, de las funciones administrativas en general, cómo existían pues muchas formas de auditar estos mecanismos, ¿no? Hablando específicamente de los recursos, cada estado, inclusive los municipios, tienen auditorías propias, internas, que pues tienen parámetros, indicadores distintos. Entonces, también un gran avance que se ha planteado es en el sentido de ir caminando hacia la homologación del Sistema Nacional de Fiscalización, que pues sin duda es importante. Y que pues los órganos jurisdiccionales pues no tendríamos materia si no existe pues el órgano investigador, si no se lleva de forma adecuada el control interno y el control externo, ¿no? Al final de cuentas, nosotros a veces esperamos más de las investigaciones, o esperamos más, me refiero, bueno, hablo yo, insisto, a título personal, esperamos más de estos instrumentos, pero también cuando nos preguntan, oigan, ¿qué hacen ustedes? Pues siempre es pues, conducirnos con imparcialidad y resolver con responsabilidad, pero pues no somos investigadores nosotros en los órganos jurisdiccionales, y no podemos suplir esa función, que es importante que la sociedad en general y también como ciudadano, pues todos prestemos atención al buen funcionamiento tanto de los órganos internos como de los órganos externos, como es la auditoría. Es muy importante, estos dos elementos de investigación son trascendentes para el combate
a la corrupción. Es importantísimo. Entonces creo que esto es muy relevante de señalar porque es aquí también donde se le dota al sistema de más herramientas, de más instrumentos para poder cumplir mejor con el funcionamiento. Ahora, la sociedad tiene esta percepción generalizada de la palabra corrupción. Yo sé que estoy en un foro de especialistas, abogados, a los cuales seguramente con toda certeza no les tengo que definir esto, pero siempre procuro hacer esta acotación porque a veces, hace rato que mencionaba yo todos estos cientos de miles de procesos administrativos públicos que se llevan en el marco, bueno, la sociedad tiene esta percepción generalizada de lo que es la corrupción. Si mi vecino se roba la luz y pone un diablito, o se tranza a otro, hay muchas conductas particulares que la sociedad valora como conductas corruptas, pero la ley especifica que esas conductas están en otro ámbito y que la corrupción en sí define a la corrupción en sí en su materia con su impacto en el servicio público. Entonces, pues yo siempre hago esta acotación porque la percepción puede ser generalizada ante lo que hacen las personas alrededor mía, pero el enfoque jurídico de la corrupción tiene que ver con la función pública y con la relación también de los particulares en esta materia. Pero en sí, con el servicio público, lo podríamos cuadrar que en sí la corrupción es un fenómeno, es el fenómeno de actuar alejado de estándares normativos, ¿no? O sea, ¿qué es corrupción? Pues es cuando te separas de tu marco normativo, cuando te alejas de la norma en el ámbito del servicio público. Y por supuesto, como ya lo mencioné con anterioridad, muy relevante como ahora algo que no existía antes y es una nueva herramienta del sistema, también de los particulares y cómo los particulares se relacionan también con el servicio público, ¿no? Entonces, este fenómeno alejado de los estándares normativos, pues incide. Ahora, ¿qué causas pueden nutrir el fenómeno de corrupción en el ámbito jurídico que tenemos definidos? Y existen causas formales, causas culturales y causas materiales. Las causas formales tienen que ver específicamente con las limitaciones del propio sistema, con las limitaciones de la normatividad, con las limitaciones que tiene el Estado mexicano propiamente. Inclusive pues hay limitaciones de muchos tipos que son específicas, y me refiero, por ejemplo, pues pueden ser normativas hasta presupuestales o de distintas características de ámbitos de competencia, etcétera, donde el Estado tiene límites. Entonces, estas son en sí causas formales de la corrupción. Las causas culturales tienen que ver con un fenómeno de carácter político. El fenómeno sobre el debate que pudiéramos decir cuando pensamos en corrupción, que es un debate jurídico, pero también lo es ético. Entonces existen las causas culturales que tienen que ver sobre pues, desde el ámbito del fenómeno político, la tolerancia que hay de la corrupción, la simpatía o la indiferencia que hay hacia procesos que se alejan de la normatividad, como ya lo decía. Entonces hay aspectos de carácter político, también aspectos que tienen que ver específicamente con la persecución de los organismos políticos, de la representación, del poder público, etcétera. Entonces, esta es otra de las causas que tienen los fenómenos de corrupción, las culturales. Y finalmente existen causas materiales que tienen que ver con las brechas que hay
entre espacios específicos. Y quiere decir que existen también pues, vacíos, lagunas o ámbitos donde existen brechas en el espacio específico de la administración pública que dan lugar a la corrupción. ¿Cuál es el impacto de la corrupción? Pues todos sabemos que impacta de formas muy diversas, impacta en cuanto al campo del poder económico, impacta en cuanto al campo del poder político, impacta en cuanto al campo del poder social. Vamos, la corrupción tiene un impacto en distintos campos del poder. Y esto es importante pensarlo en relación a la teoría del Estado y de sus campos de poder, porque la corrupción tiene impactos diferenciados en diversos niveles en los que pues afecta en muchos ámbitos. También pues existe una afectación global hacia el sistema de vigencia de Estado de Derecho. Quiero abundar más adelante sobre eso, pero es una reflexión que pongo en la mesa. No solo es nuestro marco normativo propio, nuestro orden jurídico nacional, sino también con respecto a la corrupción, pues existe principios de tratados internacionales, convenciones, por supuesto convencionalidad en cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero existen elementos también en cuanto a la Convención en contra de la corrupción de las Naciones Unidas que se firmó en Mérida. Existen otro marco en el donde el Estado mexicano se ha comprometido también con valores y estándares internacionales en cuanto al combate a la corrupción y que por supuesto forman parte de nuestro sistema normativo por lo que es el reconocimiento que tenemos como Estado a los tratados internacionales y el valor que se les da en ese sentido jurídico. Entonces, también en este ámbito creo que se ha avanzado porque pensar en corrupción es pensar en fenómenos globales, no es únicamente pensar en fenómenos que inciden sobre una cierta latitud, sobre un número específico de países, sino en realidad habla de fenómenos internacionales que pues son de competencia en las que muchos de estos aspectos no solo corresponden a un país de forma aislada a atender, sino que se analizan y se atienden desde el espacio global, ¿no? Desde el espacio internacional. Entonces, esto es importante. También existe una percepción, insisto, me van a perdonar si me tomo estos deslices o pequeños criterios personales, o sea, estas son opiniones propias y pueden cada quien estar de acuerdo o no, pero hay una también creencia generalizada que la percepción es un fenómeno de los países en vías de desarrollo o pobres, o bueno, hay diversas acepciones ya más políticamente correctas en cuanto a las economías, pero que están relacionadas con falta de acceso a medios económicos. Y yo sinceramente creo que esto también está muy alejado de la realidad. Creo que debemos de pensar en los ámbitos de corrupción como fenómenos globales que no solo corresponden a los países en vías de desarrollo o a las economías menos favorecidas, sino que en verdad son fenómenos globales. Hace algunos años, tal vez 4 años, no sé, estaba leyendo una entrevista, me perdonan el paréntesis, leía una entrevista a un escritor que se llama Roberto Saviano, italiano, que escribe específicamente sobre crimen organizado. Se saltó a la fama por un libro relacionado con la mafia italiana y después ha hecho otros libros relacionados al crimen organizado, etc.
y en uno de sus libros, que tiene como enfoque específico, se llama 000, bueno, se llama 000, que es un grado de pureza de la cocaína. Lo entrevistaron con respecto a su libro y al tráfico de narcóticos internacional, y decía la entrevistadora, oiga, ¿cuál es el país más corrupto del mundo? Desde la opinión de Saviano en el ámbito del estudio que estaba él haciendo en cuanto a narcotráfico y esto. Y él contestó que era un país europeo, no quiero señalarlo porque no quisiera entrar en una responsabilidad. Bueno, eso lo dijo Saviano, no lo estoy diciendo yo, pero señaló un país, una isla en Europa, donde la afirmación de él es que en esa isla se lava, en el sistema financiero de la capital de esa isla, se lava el grueso del dinero corrupto internacional. Y dice, aquí llega el dinero de la trata de personas, aquí llega el dinero del crimen organizado, del narcotráfico, aquí llega el dinero de la tala indiscriminada de árboles y del tráfico de especies y del tráfico de personas, y luego llega a los grandes bancos de este país, y aquí le metemos a la lavadora y de pronto ya todos esos fondos de carácter oscuros estaban perfectamente legitimados. Entonces, disculpen si me aparto un poco del sentido de mi charla, pero lo hago con el propósito de señalar, como en el caso de un enfoque de un autor en específico, se justifica decir que es un fenómeno global y que no es solo un fenómeno relacionado con la carencia económica, que es uno de los principales impulsores, de los principales combustibles que tiene la corrupción. Claro, pues es el acceso a beneficios indebidos, ¿no? O sea, beneficios de poder, beneficios económicos, pero sobre todo, en general, pues los podemos interpretar como de beneficios económicos, ¿no? O sea, es el principal objetivo de la corrupción. Existen muchos, pero el principal es el de obtener beneficios ilícitos relacionados con el dinero, ¿no? Con el estado económico. Entonces, por eso a veces se justifica que en las economías que tienen mayor disparidad o desigualdad económica entre la riqueza de su clase más rica contra su clase más pobre, y que esta desigualdad es el único medio de fomento a la corrupción, pues yo difiero absolutamente, ¿no? Creo que por eso decía que la corrupción claramente es un tema jurídico, pero también es un tema que se debe de abordar desde el punto de vista filosófico, ético. Entonces, pues lo quise señalar. Regreso al Estado mexicano, si me permiten, después de mi pequeño desliz, y vuelvo a hablar del derecho administrativo, ¿no? Y ¿cuál es, por ejemplo, la relación del derecho administrativo sancionador con los principios penales? Y creo que una de esas grandes áreas de oportunidad que tenemos ahora es que en la conformación de estos nuevos espacios jurisdiccionales, como lo es la tercera sección, que se pronuncia sobre las responsabilidades administrativas graves, tenemos un espacio de construcción de nuevos principios, de nueva jurisprudencia. Bueno, no nos toca a nosotros definirnos sobre eso, pero sí sobre el diálogo de controversia jurisprudencial que puede haber entre la competencia que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los colegiados administrativos, y ese diálogo, pues, en nuestro sistema jurídico lo habrá de definir la Suprema Corte, pero creo que tenemos este espacio de oportunidad para no hacer solo de los principios penales el único elemento de referenciación que hay hacia cómo empezamos a construir estos nuevos elementos
nuevos criterios jurídicos con respecto a la materia de derecho administrativo sancionador. Entonces, y quiero poner un ejemplo, ¿no? Esto lo mencionaban en una conferencia, en un seminario que observé, en el que se hablaba de los matices que pueden tener, por ejemplo, en el derecho administrativo la carga probatoria, ¿no? Que no es, cuando no está la libertad de las personas en juego, que es, por supuesto, pues uno de los mayores bienes tutelados, se puede a lo mejor tomar con un matiz de aplicabilidad más específico. Esto, por supuesto, lo digo sin que en ningún momento nos salgamos de nuestro vértice, que sobre todo pues, son el principio de legalidad y diversos otros principios jurídicos que están bien establecidos en nuestra normatividad. Pero como hay formas en las que la construcción de nuevos modelos de interpretación se puede dar y este nuevo diálogo jurídico entre las instancias puede propiciar que vayamos perfeccionando las los nuevos espacios de análisis con respecto al derecho administrativo sancionador. Regreso a lo que hablaba yo hace un segundo, en el sentido de la desigualdad económica, pero también de la desigualdad social. La desigualdad social ejerce una violencia sobre los derechos humanos pues que están garantizados en nuestro marco jurídico. Y cuando los servidores públicos nos alejamos de las conductas normativas correctas, esto era en función a la definición que les hacía hace rato de derecho administrativo, creo que ejercemos una violencia sobre un derecho humano que genera desigualdad social. Si nosotros buscamos beneficios como responsables funcionarios públicos o si buscamos beneficiar a particulares específicos, se hace una violencia, se genera una desigualdad social, rompe el balance, el equilibrio que existe en cuanto a todos debemos de ser iguales ante el imperio de la ley, todos debemos de ser iguales en el marco de las leyes que nos rigen y cómo cuando se favorece o se buscan beneficios específicos, pues se violentan los derechos humanos. Hay una clara definición internacional de que existe un derecho humano al buen gobierno. El buen gobierno también es un derecho humano y así lo debemos de percibir, porque cuando existen conductas administrativas alejadas por parte de los funcionarios públicos que se alejan de estos criterios normativos de imparcialidad, que buscan beneficios para particulares o propios, pues estamos violentando el derecho humano al buen gobierno. Y por lo tanto, incidimos sobre la normatividad general que existe de convivencia de los ciudadanos. Otra cosa que no quiero dejar de mencionar es que la corrupción también se expresa a veces en elementos que tienen un enfoque, como les decía hace rato, que no está perfectamente tipificado, pudiera ser de carácter subjetivo. No quiero decir que es de carácter subjetivo porque es muy claro, no es subjetivo, pero en espacios que donde pudieran haber cierto espacio para la interpretación de cada quien. Y, por ejemplo, hablo de aspectos como violencia política, violencia de género, violencia discriminatoria hacia espacios específicos, actividades donde se les cierra el acceso a los mecanismos democráticos de representación pública
a la ciudadanía. Todo esto son aspectos del ámbito de la corrupción que son muy importantes de señalar. La violencia de género es algo que debemos de tener presentes. Ya existe jurisprudencia clara de la Corte, existen protocolos claros que nos llevan a conducirnos en el marco de la interpretación de género, en el que se debe no de distinguir en favor de alguien, sino de distinguir sobre alguien que pudiera haber estado discriminado por una cuestión específica. Porque también existe alguna confusión cuando hablamos de temas de discriminación y pues, a veces también en específico de enfoque de género, en el que pensamos que es darle mayor atención a una parte o generar un protocolo de enfoque que beneficie mayor particularmente a una parte, y no es así, al contrario, sino son protocolos o son enfoques para evitar este tipo de discriminación. Hablo de género porque a mí me parece particularmente importante, pero existen muchos ámbitos de discriminación donde existen ya los protocolos que nos deben de hacer cumplir con nuestras funciones jurisdiccionales o de atribuciones legales como funcionarios públicos, en el que debemos de observar que por discriminación nadie esté por debajo de otro, que no existan favores que inciden hacia que alguien tenga menores oportunidades, menores derechos o menores espacios de acceso a la representatividad sobre de otros. Entonces, también quiero señalarlo porque creo que es algo importante de valorar. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje, insisto, que cuando hablamos de los aspectos que el derecho administrativo sancionador juega, o juega, por supuesto, no es la palabra correcta, pero cuál es el papel en el que el derecho administrativo sancionador incide sobre la administración pública en general, y creo que es en el constante recordatorio de que los servidores públicos debemos de ser parte de la solución y no del problema. En verdad es que tenemos una gran responsabilidad a todos a quienes se nos dota de confianza pública en cualquier ámbito de atribuciones administrativas, de hacerlo bien. Tenemos una gran responsabilidad porque pues gran parte de la percepción exactamente de la aplicación de las leyes viene de cuando los servidores públicos hacen lo correcto y actúan con responsabilidad. Y siento que, de nuevo hago una alusión de una interpretación personal, pero traicionar la confianza que otorga la sociedad al funcionario público, a la representación pública como autoridad que tiene, pues debilita todo el imperio de la ley. Y si se debilita el imperio de la ley, ¿por qué se debilita? Porque si la gente piensa que las leyes solo aplican para unos y no para todos, que no todos somos iguales bajo el manto protector del ordenamiento jurídico, de la normatividad, nos empezamos a alejar de las leyes. Hacemos, la ciudadanía, la gente hace un acto social consciente de rebeldía, de decir, mira, si los funcionarios públicos en las grandes responsabilidades particularmente, porque creo que uno de esos grandes enfoques que tenemos es que debemos de pensar en quienes tienen mayores responsabilidades públicas. Entonces, quienes tenemos responsabilidades jurisdiccionales como jueces o magistrados, quienes tienen responsabilidades de liderazgo en el ejecutivo, en el ámbito como presidentes municipales, gobernadores, secretarios de Estado, presidente de la República, legisladores, etcétera. En fin, esta carga de responsabilidad social debe de estar presente siempre como una gran, un gran compromiso mucho mayor que el que tiene la sociedad en general.
y por eso existen estos medios de tutela de la función pública, como es el derecho administrativo sancionador, que protegen eso. ¿Y qué pasa cuando desde el servicio, desde el poder público, se aleja de ese ámbito de responsabilidad, que se debilita todo el imperio de la ley? La gente cree que existen leyes que benefician solo a unos, o que existen normas que son solo para algunos, y esto tiene como consecuencia la debilitación de todo el tejido social. Y si se debilita todo el tejido social, se debilita el contrato social y nos vamos hacia espacios donde se empieza a ejercer la justicia por propia mano, se actúa en impunidad. Y cuando me refiero yo a impunidad, no me refiero únicamente a impunidad penal, que es la que tenemos más clara. Alguna vez escuché a alguien decir que había un espacio territorial en México donde había muchos problemas jurídicos por impunidad penal, y yo les decía, bueno, alguien sugirió, ¿no? Este es un Estado fallido. Yo decía, bueno, no, la vigencia del Estado de Derecho permanece en muchos otros ámbitos, no únicamente en el ámbito penal. No debe de ser la única norma o la única variable a seguir, el único indicador, perdón, del cual nosotros nos aproximemos. No, existen sistemas jurídicos en otras materias muy sólidos, etcétera. Bueno, en fin, era un debate ahí que estábamos sosteniendo, pero lo cierto es que la impunidad que conlleva la destrucción del tejido social, cuando la ciudadanía, la sociedad pierde confianza en sus autoridades, pues debilita toda la viabilidad de un Estado. Ciertamente un Estado no puede tener un futuro prometedor si no se combate esto, y esto es muy importante de tenerlo presente, porque en el combate a la corrupción y en el combate a la impunidad tenemos las grandes herramientas para darle viabilidad a un Estado hacia el futuro. Alguien decía, la corrupción es prima hermana de la impunidad, y yo no estoy de acuerdo, no necesariamente. Existe mucha corrupción que no necesariamente, o existen muchas responsabilidades administrativas, beneficios que no necesariamente son primos de la impunidad, y también existe impunidad que no está necesariamente relacionada con la corrupción, sino también, como lo señalaba hace un segundo, cuando existen elementos formales y materiales que dan espacio a brechas, a lagunas, etcétera. Entonces también hay impunidad por lagunas, que no necesariamente son por corrupción, también hay impunidad por espacios oscuros, a lo mejor, o de limitaciones de muchos tipos, insisto, que a mí me hacen distinguir que no necesariamente son, como decía esta persona, primas hermanas, pero sin lugar a dudas son dos grandes ejes que debemos nosotros de tener en consideración, que es primordial para la viabilidad del Estado, para la viabilidad del contrato social, combatir con la corrupción en la acepción, por supuesto, jurídica mexicana o social que habla de los servidores públicos y de los particulares en su relación con el servicio público, y también pues de la impunidad en el sentido de que la sociedad no se sienta que el marco normativo no tiene vigencia, porque pues esto destruye todo el tejido social. Y finalmente quisiera terminar esta charla hablando de espacios en los que yo creo existen marcos o oportunidades. Se habla mucho de algunas lagunas que tiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de espacios donde, como en efecto, todavía estamos en la generación de precedentes y en la interpretación jurídica, todavía existen elementos donde pudiéramos nosotros seguir consolidando el combate a la corrupción a través del derecho administrativo sancionador, y sin lugar a dudas es donde la ley es perfectible, ¿no? Donde hay espacios de oportunidad, donde podemos pensar en mayores capacidades de sanción,
de esta facultad represora que tiene el Estado a este tipo de conductas y que pues en el marco jurídico todavía existe pues espacios para perfeccionar. Uno de ellos, tenía yo un debate, aquí les voy a compartir una discreción de mi ponencia, pero estábamos en el debate jurídico sobre los alcances que tenemos con la ley para sancionar al servidor público presunto responsable, o en el caso de las sentencias que quedan firmes, y yo planteaba cuáles son las capacidades, por ejemplo, que tenemos los órganos jurisdiccionales para resarcir el daño. Y les dejo una pregunta, ¿no? ¿Qué sucede cuando claramente un servidor público busca un beneficio para sí? A lo mejor otorga un contrato fuera de la normatividad, estoy hablando de un caso hipotético, y se le sanciona a ese servidor público por haber actuado de esa forma, pero no se resarce el daño. ¿Y qué atribución tiene el órgano jurisdiccional para ordenar que esa responsabilidad administrativa grave tenga una consecuencia jurídica en la reparación de ese daño? Este era un debate, es un debate que sostuve yo en el interior de mi ponencia, y donde estábamos hablando, bueno, a ver si existe un servidor público que con su actuar alejado de la normatividad tiene una consecuencia. Me pregunto yo, lo planteo en esta reflexión de oportunidades que tenemos de perfeccionar la ley, de perfeccionar la norma. Yo no soy legislador, no me compete a mí, pero lo dejo como en este ámbito de una charla de carácter académico, la reflexión, pues, ¿qué herramientas hay para que también la conducta tenga una consecuencia sobre el acto, ¿no? Entonces, si otorgaste un contrato y eres responsable, y una sentencia firme te hace responsable de haber actuado de forma irregular en ese otorgamiento, desde el órgano jurisdiccional se puede ordenar que ese contrato quede sin efectos. Pues ahí, por ejemplo, tenemos un espacio de oportunidad, ¿no? Debiera ser la consecuencia lógica a la responsabilidad administrativa también sobre lo que causó esa responsabilidad administrativa, sobre el daño, el perjuicio, que pudiera haber habido en el sentido de esta responsabilidad, y cómo se puede, cómo esa firmeza de sentencia de responsabilidad dar espacio a que haya una consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si se comprueba que yo otorgué ese contrato de forma irregular, pues también la lógica sería que ese contrato quede sin efectos, ¿no? Y no siempre pasa así. Entonces, ahí hay un espacio de debate y de oportunidad con el que quise cerrar esta charla, y finalmente, pues, les agradezco a todos que me hayan acompañado este tiempo. Espero no haberlos aburrido mucho, y quedo abierto a sus preguntas y reflexiones con mucho interés. Les agradezco la oportunidad que me han dado de hablar con ustedes. Pues muchísimas gracias, Julio. De verdad, ha sido verdaderamente magistral tu conferencia. En verdad, tocaste puntos torales sobre una disciplina que francamente ha sido en realidad poco explorada, poco estudiada, incluso en la currícula de las universidades. Se ocupan poco del derecho procesal administrativo y muy particularmente del derecho disciplinario administrativo. Entonces, has tocado puntos interesantísimos, tocaste aspectos que tienen que ver con el artículo 109 específicamente, cuando nos habla de, pues, el principio de la autonomía de las diversas clases de responsabilidades que ahí se prevén, que son totalmente independientes, previstas en leyes diversas, se aplican por autoridades distintas, y que desde luego, respetando el principio non bis in idem, que ha habido inclusive por ahí algunos doctrinarios que han venido sosteniendo que ese cruzamiento tan interesante que tú mencionas también con mucha claridad entre el derecho penal y el derecho
administrativo, específicamente en el ámbito de la sanción, pudiera llegar incluso a implicar una violación a este principio de non bis in idem, pero creo que tú con meridiana claridad has distinguido perfectamente las finalidades que se persiguen en uno y en otro. Mientras que uno persigue justamente la tutela de la función pública, por el otro lado estamos hablando de la tutela de otros valores como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera. Entonces, a mí me parece que ha sido sumamente importante esta reflexión, cómo pues nos llevaste prácticamente pues desde cómo nace esta disciplina, cómo nace esta rama del, pues que puede decirse ya una rama especializada del derecho administrativo, bueno, pues el enfoque preventivo, el efecto represor que puede tener la norma jurídica, desde luego, pues los avances que ha habido, desde luego, a nivel federal, sobre todo en el aspecto preventivo, las áreas de oportunidad que sin lugar a dudas tenemos alrededor, cómo vinculas el fenómeno de la corrupción y hablas de su etiología, que pues también en buena medida es un fenómeno multifactorial, no es simplemente de orden jurídico, sino como atinadísimamente lo has reflexionado, pues también obedece a aspectos también de orden político, social, económico, cultural, que también pues evidentemente hay que revisarlo. Y pues naturalmente el tema de las percepciones, ¿verdad? De las percepciones sobre la corrupción, que pues coincidiendo un poco contigo respecto a las mediciones que se llegan a hacer por instancias internacionales, pueden no necesariamente reflejar la realidad de los países. Pero bueno, al final del día nos hablan de ciertos indicios del impacto que este fenómeno tiene y pues también cómo nos llevaste también a algunas reflexiones sobre la internacionalización del fenómeno, en donde claramente pues tú sostienes que pues las fronteras hoy no nada más dividen territorios, sino también no los dividen problemas, sino que entonces es de la agenda universal el combate contra este fenómeno y desde luego nuestro país no se ha, digamos, retraído a esta obligación pues fundamentalmente de la cooperación internacional, el intercambio de información, el tema del intercambio quise decir, la recuperación de activos. Pero bueno, ante estos puntos, a mí me gustaría preguntarle a mis compañeros si alguno tuviere algún comentario que hacer sobre esta extraordinaria presentación que nos ha hecho el honor el magistrado don Julio Sabines. Adelante, si alguien quiere tomar la palabra, por favor. Pues Adelante, primero Marco. Adelante, ya está Marco. Marco. No, adelante, Marco, venga. Audio. Ya me escucho, ¿verdad? Ya, Marco, ya te escuchas y te ves. Sí, muchas gracias. Es que he tenido problemas toda la conferencia con el internet, pero bueno. Pues felicidades, señor magistrado, y felicidades por su designación de la magistrada Natalia, por tomar el toro por los cuernos, porque a ustedes literalmente les está tocando tomar el toro por los cuernos y arar un nuevo camino procesal para nuestra disciplina relacionada con las responsabilidades administrativas. Pues recientemente tenemos dos resoluciones ya, una relacionada con los denunciantes y otra relacionada con la prescripción. Y bueno, en la prescripción, nuestros tribunales federales dictaron una resolución salomónica y dijeron que tanto en una situación como el de notificar ya sea la calificación de la falta o en su defecto el inicio del procedimiento de responsabilidades, en las dos vale la interrupción de la prescripción. Y aunque creo que no nos ha dejado muy satisfechos a todos, pero bueno, ya tenemos por lo menos claridad en ese aspecto, ¿no? O al menos eso parece hasta que
a alguien se le ocurra otra forma de combatir esos criterios y en una nueva reflexión, como tenemos acostumbrado, nos dice el Poder Judicial Federal, pasemos a otra circunstancia. Yo no sé qué, y bueno, y usted, no sé usted qué opine sobre estas dos nuevas criterios que nos señalan los tribunales federales. Y por el otro lado, usted habló de la circunstancia, pues, de la tutela del servicio público, pero con la resolución que facultan a los denunciantes y por ahí al final, al momento de dar la justificación, señala que por el derecho subjetivo, ahí las últimas dos palabras dicen del derecho subjetivo. Entonces, yo tuve la oportunidad de cuando empezó, cuando el Senado convocó a las primeras, a la sociedad civil a aportar, pues, ideas, precisamente una de mis inquietudes fue los de los derechos de las víctimas de corrupción. Y finalmente, pues, yo creo que tarde o temprano esa resolución que dice que los denunciantes tienen la facultad de interponer el juicio de amparo en caso de que no se, de que la denuncia pues no cause el efecto que quería el denunciante con relación a la presunta falta cometida o en su defecto sea contraria a lo que él planteó, pues tendrá la posibilidad de presentar el amparo. Entonces, esto creo que forzosamente nos llevará a evolucionar hacia ese punto de las víctimas de corrupción, por un lado, ¿no? Y por otro lado, los derechos de los servidores públicos que también fueron pues objeto de regulación en la Ley General de Responsabilidades, también nos ha llevado a un procedimiento pues que tiene que ser más apegado a derechos humanos y pues que tarde o temprano irá tal vez evolucionando pues ya de manera, digamos, autónoma dentro del derecho disciplinario a a desahogar un procedimiento pues prácticamente sin falla alguna. Y esto no sé en qué momento lleve posiblemente completamente a la suplencia de la queja. ¿Usted qué opinaría de estos dos puntos sobre que evolucionemos por un lado a los derechos de la víctima de las víctimas de corrupción y por el otro lado a un procedimiento con plena vigencia de la suplencia de la queja? Y en las posibilidades que existiera sobre las víctimas de corrupción a plantear pues medidas resarcitorias precisamente por las lesiones que haya producido el actuar de los servidores públicos. Esa sería mi inquietud. Gracias, don Marco. Gracias. ¿Me permiten contestar o esperamos a... Con toda libertad, Julio, por favor, por favor. A ver, quiero ya no me quiero extender mucho por respeto al tiempo de ustedes, que ya me han soportado suficiente. A ver, estas contradicciones de tesis, bueno, la resolución de estos criterios que hizo la Corte primero con respecto a la participación de los denunciantes y la definición que se hacía o se hace en la ley con respecto a quién puede sostener su interés legítimo con respecto a su interés jurídico
o a viceversa, más bien quien tiene el interés jurídico como parte y quien puede sostener un interés legítimo. Y por eso al principio en la charla yo hablaba de que uno de estos nuevos cambios de trascendencia es la incorporación de los denunciantes como parte del procedimiento administrativo sancionatorio. Entonces, yo estoy de acuerdo en que, en efecto, las partes denunciantes tengan un espacio de participación importante, como decía usted, don Marco, quienes son víctimas de la corrupción, porque pues indirectamente, además, toda la sociedad lo es, porque el servicio público pues es mucho más amplio, pero específicamente quienes son víctimas directas de un acto de corrupción, cómo se ven afectados. Y le voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una víctima directa de un acto de corrupción es cuando, usé un ejemplo parecido hace rato, pero cuando un servidor público, un funcionario, otorga un contrato favoreciendo en una licitación donde participan muchos actores, a alguien cuyo fin propone un beneficio particular, ¿no? O sea, que busca beneficiar en específico a un actor. Pues, ¿qué sucede? Que los demás participantes en este proceso de licitación pública son víctimas directas de este acto de corrupción y, por supuesto, que deben de jugar un papel. ¿Por qué? Porque distorsiona en este espacio, en este ejemplo, distorsiona todo el ámbito de la competitividad económica. Y esto puede tener incidencias sobre todo el desarrollo económico de una región, de un área, en términos más amplios del país. Cuando un acto arbitrario de este tipo es así y beneficia de forma irregular a un particular sobre de otro, pues los otros particulares ven la competencia económica en un perjuicio directo y se destruye en un espacio amplio todo lo que podemos nosotros pensar que es la equidad sobre los procesos económicos. Entonces, este ejemplo sobre el interés legítimo que pudiera tener un denunciante de participar en decir, oye, no solo asignaste indebidamente un recurso, sino pues perjudicas a todos los actores del sistema, porque yo soy dueño de una empresa que da tantos empleos, que genera tanta riqueza, que benefician desarrollo específico. Entonces, bueno, lo traigo más en específico hacia el tema jurídico y creo que es muy importante este reconocimiento que hace el pronunciamiento de la Corte y que está planteado en el procedimiento desde la ley, en el que los terceros interesados juegan un papel importante en la materia de combate a la corrupción y de observancia, y por eso yo hablaba de pesos y contrapesos. Entonces, sin lugar a dudas, creo que esto es muy importante. Ahora, esto en cuanto a la participación de los denunciantes y los ámbitos de interés jurídico y de interés legítimo en una denuncia, de la acreditación del tal. Ahora, con respecto a la contradicción de tesis que resolvió la Corte sobre la prescripción, me parece importante, como bien lo dijo usted, don Marco, habla de la calificación de la falta. Y creo que quedó ahí, pudiera ser un espacio ambiguo. No quiero yo arriesgarme demasiado en este tipo de expresiones, pero con respecto a que una cosa es la calificación, porque la resolución de la Corte habla de qué procedimiento o qué ordenamiento jurídico se debe de llevar para el proceso, para la parte procesal, procedimental. Entonces dice, si se prescribe, si se interrumpe la prescripción porque hay una diferencia entre la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley General, ahora se llevará en el contexto de la Ley General, aunque la falta hubiera sido cometida
antes del 2017 que entró en vigor la ley, siempre y cuando la denuncia haya sido iniciada con posterioridad. Se manifiesta el criterio de la Corte con respecto a qué procedimiento, qué estructura procesal, esta es la que lleva la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si la denuncia o la investigación se inició con posterioridad a la entrada en vigor. Sin embargo, donde le digo que pudiera haber un pequeñito marco de ambigüedad, pues está en el sentido de que para algunos todavía hay confusión sobre los criterios de tiempo sobre los cuales prescriben, en efecto, las faltas, las responsabilidades administrativas, las faltas graves. Esto es, el hecho de que la calificación y el procedimiento se lleve ante la nueva ley, en mi interpretación, creo que debiera de ser de cualquier abogado de decir que pues, no se puede aplicar una ley retroactiva en perjuicio de nadie, pues no se puede cambiar el tiempo de prescripción sobre de cuándo se cometió la falta, ¿no? Entonces, si la falta se cometió en el 2015 o 2014, la investigación se inició después de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en 2018, por poner un ejemplo, pues si la falta en 2014 decía que prescribía 5 años, pues eso todavía subsiste, ¿no? El periodo que establece la ley ante el tipo. Es mi opinión. Porque la jurisprudencia sobre prescripción habla de la calificación y la investigación, sobre el procedimiento, pero al final no sobre el tiempo en el que prescribió la falta. Eso creo que ante la ley general se ampliaron algunos plazos. Ahora, por ejemplo, faltas graves 7 años, pero creo que el pronunciamiento que hizo la primera sala no fue claro para decir esto cambió en un sentido o en otro. Ahora, mi interpretación es que pues eso no cambia. Lo que cambió únicamente es con respecto a el procedimiento, así dice, y la calificación de la conducta, pero no al tiempo que regulaba la prescripción de la conducta en ese momento. Ahora, si es que hubo algún incidente que iniciara, o sea, la denuncia o que iniciara un acto de investigación, entonces se interrumpe la prescripción. Eso también es otro aspecto. Pero si no se interrumpió por algún acto la prescripción, pues se utilizará pues el marco vigente cuando se cometió la falta. No para el procedimiento, no para la calificación de la falta, pero sí para el tiempo en el que prescribió. Esa es mi opinión. Espero haber sido claro, no sé si fui un poco confuso o espero haber sido claro. Ahora, con respecto a lo que usted mencionó de los derechos de los servidores públicos, como yo lo señalé ya, creo que existe una mayor carga de responsabilidad sobre todos los servidores públicos que la del ciudadano particular. Entonces, estamos obligados a un mayor escrutinio, estamos obligados a un mayor ejercicio de transparencia que el ciudadano en cuanto a elementos de privacidad o de rendición de cuentas o de algunos otros elementos. Entonces, creo que sin que esto atente contra el derecho de ningún servidor público, los derechos humanos de ningún servidor público, y que vaya en armonía con los criterios internacionales de los que México forma parte, sí creo que somos parte de un mayor escrutinio, y por eso también hablaba de matizar los aspectos, cómo se interpreta el derecho penal con respecto al derecho administrativo, sobre elementos como el de la carga probatoria, donde si no está la libertad, por ejemplo, en riesgo, pero la función del Estado sí, pudiéramos nosotros interpretarlo con una atenuante, digamos, insisto, dentro del marco de presunción de inocencia, que
que siempre debe de prevalecer, pero pues para matizar los elementos incontrovertibles de la responsabilidad. Eso es lo que creo y finalmente sobre ustedes lo que señaló de las fallas en cuanto al servicio público, pues al final de cuentas creo que también hay un espacio de oportunidad en la calificación de las faltas no graves también, porque no todos son faltas graves, ¿no? Entonces también hay muchos ámbitos de responsabilidad administrativa que se pueden sancionar, pero como faltas no graves. Y creo que ahí los órganos investigadores al inicio, en la investigación y al inicio de la sustanciación deben de definir con claridad si es falta grave o no. Espero haber contestado su comentario. Pues, muchas gracias, magistrado. ¿Algún otro comentario? No sé si nuestra querida magistrada Lourdes Dip quisiera tener alguna participación. Pues tengo muchas, porque es muy complicado esto realmente, por más que estudiamos, pero le agradezco mucho al magistrado Julio Sabines su amplia explicación y tocó puntos que necesito reflexionarlos y volver a estudiar esos puntos, hablando de esas lagunas o nuevos criterios que hay. Pero agradezco mucho, Sergio, que como siempre nos procures conferencias de alta calidad, como es la de hoy del magistrado Julio Sabines. Pues muchísimas gracias, porque sin lugar a dudas, algo que nos ha preocupado mucho, Julio, en la comisión es de que pues estos criterios que a nivel federal se han venido emitiendo puedan permear también hacia el interior de las entidades federativas. Por eso, pues amablemente nos acompañan de diversos capítulos del interior de la República, de nuestro colegio, justamente para que también ellos puedan ayudarnos a difundir esta importantísima disciplina de la que hemos venido platicando. Y pues no sé si una última pregunta que quisiera hacer a alguno de ustedes, aprovechando de verdad que pues no todos los días tenemos este honor de disponer del señor magistrado presidente de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal, pero si no hubiera ningún otro comentario, pues Julio, de veras, muchas gracias por la generosidad de tu exposición, extraordinaria, de verdad, muy ilustrativa, muy didáctica, sobre todo, de verdad, muy concreta, con puntos muy específicos, muy bien estructurada, de verdad te lo agradecemos muchísimo. Te felicitamos de veras por esta gran labor que estás realizando al cargo de esta tercera sección en la no poco fácil labor de echar adelante un nuevo paradigma procesal que estamos teniendo en nuestro país. La verdad es que todos estamos aprendiendo, pues justamente este viernes se cumplen 7 años de la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y me parece que justamente hoy que se despedía el secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, que al término de sus 5 años de gestión, él decía algo también muy importante. Creo que están sembradas las bases del sistema, ahora nos toca a nosotros irlo implementando en las distintas disciplinas. Y creo que enfatizaste en un punto también muy importante, y eso es lo que nos interesa a nosotros también como colegio, enfatizaste en la labor que existe en la sociedad civil, la interacción que debemos de tener también nosotros en la búsqueda de nuevas soluciones a este flagelo social que tanto nos ha lesionado. De manera que, pues permítenos, Julio, con toda sencillez, pero con mucho cariño, pues ofrecerte un reconocimiento por parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, agradeciéndote de veras con todo el reconocimiento. La Barra Mexicana en su 100º aniversario otorga el presente reconocimiento al magistrado maestro don Julio Sabines Chesterkin por su participación en la sesión de la Comisión Anticorrupción con el tema el derecho administrativo sancionador en el combate a la corrupción, dado en la Ciudad de México a los 25 días del mes de mayo del 2022.
Muchísimas, muchísimas gracias, Julio. Te hago llegar inmediatamente este reconocimiento también ganado, de veras, con todo el aprecio y admiración de parte de todos nosotros, y decirte que estamos siempre a la orden para lo que pueda ofrecerse, no solamente en tu ponencia, sino todo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que pues a través de la comisión pudiéramos nosotros coadyuvar. Muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que aceptes estar en estos espacios de diálogo con nosotros y en los que podamos discutir pues todos estos aspectos técnicos que tanto influyen en esta materia. Muchísimas gracias a ti y desde luego a todos los asistentes por haberse unido a esta reunión. De verdad, estuvimos muy contentos, muy satisfechos y desde luego, Julio, nuevamente nuestro sincero agradecimiento. Sergio, pues muchas gracias. Magistrada Viv, le agradezco, valoro mucho, honrado por su comentario y agradezco que haya encontrado el valor mi charla. Sergio, por supuesto, con un gran placer acompañarlos y a todos los integrantes de esta barra. Quiero reiterarles que las puertas de mi oficina están abiertas para todos ustedes. Ponerme a sus órdenes. Soy fácil de localizar en redes sociales o en mi correo electrónico es de acceso público en la página del tribunal. En fin, solo reiterarme a sus órdenes, reiterarles que trato de cumplir con esta función con la mayor de mis capacidades y el mayor de mis compromisos para hacerlo en el marco del Estado de Derecho mexicano y pues con la responsabilidad, como les mencioné con anterioridad, en la que creo completamente que la confianza que se nos otorga a todos los servidores públicos debe de obligarnos siempre a actuar con la mayor de las responsabilidades. Entonces, pues les agradezco su compañía y de nuevo me pongo a las órdenes de esta barra y agradezco mucho la invitación que me hicieron. Pues muchísimas gracias, felicidades y muy amables a todos por su participación, de verdad, muy, muy gentiles. Y nos estamos viendo y Julio, los esperamos para este viernes a las 9 de la mañana en la presentación del Índice de Estado de Derecho por el World Justice Project con la barra mexicana Colegio de Abogados. Ya, Julio, ya nos permitimos mandarte la liga a través de tu asistente, así es que ojalá que nos puedas acompañar y desde luego todos ustedes están cordialmente invitados para esta sesión plenaria de todo el colegio que organizamos las comisiones de ética y de anticorrupción. Los esperamos entonces este viernes 9 de la mañana, un ratito que se distraigan de sus actividades. Muy amables y que tengan muy bonita tarde. Gracias a todos. Gracias. Excelente tarde, hasta luego. Gracias.